Prefacio. De 0 a 1. En el mundo de los negocios cada instante es único, y jamás se vuelve a repetir. El próximo Bill Gates no construirá un sistema operativo. El próximo Larry Page o Sergey Brin no hará un motor de búsqueda. Y el siguiente Mark Zuckerberg no creará una red social. Si lo que haces es copiar a estos tipos, salta a la vista que no has aprendido nada de ellos. Por supuesto, es más fácil copiar un modelo que hacer algo nuevo. Hacer algo que ya sabemos cómo hacer lleva al mundo del 1 a n, añadiendo más de lo mismo. Pero cada vez que creamos algo nuevo, pasamos del 0 al 1. El acto de creación es único, como lo es el momento de creación, y el resultado es algo fresco y singular. A menos que inviertan en la difícil tarea de crear nuevas cosas, las compañías estadounidenses acabarán fracasando independientemente de lo pingües que puedan ser sus beneficios en la actualidad. ¿Qué ocurre cuando hemos ganado todo lo que podíamos a base de perfeccionar las viejas líneas de negocio que hemos heredado? Por increíble que parezca, la respuesta amenaza con ser mucho peor que la de la crisis de 2008. Las mejores prácticas de hoy nos conducen a callejones sin salida. Los mejores caminos son nuevos y no transitados. En un mundo de gigantescas burocracias administrativas, tanto públicas como privadas, la búsqueda de un nuevo camino puede parecernos casi un milagro. De hecho, si la empresa estadounidense quiere conseguir el éxito, vamos a necesitar cientos, si no miles, de milagros. Esto podría resultar deprimente de no ser por un hecho crucial. Los humanos nos distinguimos de otras especies por nuestra singular capacidad para hacer milagros. Llamamos a estos milagros tecnología. La tecnología es milagrosa porque nos permite hacer más con menos, incrementando nuestras principales habilidades hasta un nivel superior. Otras especies animales están instintivamente abocadas a construir diques o panales, pero la nuestra es la única que puede inventar cosas nuevas y mejorar el modo de hacerlas. Los humanos no deciden qué construir basando su elección en un catálogo cósmico de opciones dadas de antemano. En cambio, mediante la creación de nuevas tecnologías, reescribimos el programa del mundo. Estas son el tipo de verdades elementales que enseñamos a los alumnos en los colegios. Sin embargo, se olvidan fácilmente en un mundo donde la mayor parte de lo que hacemos es repetir lo que ya se ha hecho antes. De 0 a 1 aborda cómo construir compañías que creen cosas nuevas. Se basa en todo lo que he aprendido como cofundador de PayPal y Palantir, y luego como inversor en cientos de startups, entre las que se incluyen Facebook y SpaceX. Pero aunque en mi trayectoria he advertido muchos patrones que reflejo en estas páginas, este libro no ofrece ninguna fórmula para el éxito. La paradoja de enseñar emprendimiento es que tal fórmula por fuerza no puede existir. Dado que cada innovación es nueva y única, ninguna autoridad puede prescribir en términos concretos cómo ser innovador. De hecho, el patrón más poderoso que he constatado es que la gente de éxito encuentra el valor en lugares insospechados, y lo hacen pensando en la empresa desde principios básicos en lugar de fórmulas. Este libro se deriva de un curso sobre startups que impartí en Stanford en 2012. Los estudiantes universitarios pueden ser extremadamente habilidosos en algunas especialidades, pero muchos de ellos nunca saben qué hacer con esas habilidades en un mundo más extenso. Mi objetivo fundamental al impartir el curso fue ayudar a que mis estudiantes vieran más allá de las pistas establecidas por las especialidades académicas y se enfocaran en un futuro más amplio, el futuro que les pertenece para crear. Uno de esos estudiantes, Blake Masters, tomó escrupulosas notas de clase que fueron más allá de las pistas del campus, y que en de 0 a 1 hemos revisado conjuntamente para llegar a una audiencia todavía mayor. No hay razón alguna por la que el futuro solo pueda acontecer en Stanford, o en una universidad, o en Silicon Valley. Capítulo 1. El desafío del futuro. Siempre que entrevisto a alguien en busca de un candidato a un puesto de trabajo, me gusta hacerle esta pregunta. Dígame una verdad importante para usted con la que concuerden muy pocas personas. A priori parece algo fácil, porque la pregunta es directa. Pero en realidad es muy difícil de responder. Es intelectualmente complejo porque los conocimientos que todos aprendemos en el colegio son por definición acordados. Y es psicológicamente difícil porque cualquiera que trate de responder debe decir algo que él/ella sabe que es impopular.
La brillantez escasea, pero el coraje escasea todavía más que el genio. Normalmente escucho respuestas como estas. Nuestro sistema educativo está en quiebra y necesita medidas urgentes. América es excepcional. Dios no existe. Esas son malas respuestas. La primera y la segunda afirmación pueden ser ciertas, pero mucha gente está ya de acuerdo con ellas. La tercera supone simplemente adoptar una postura en un conocido debate. Una buena respuesta adopta la siguiente forma. La mayoría de la gente cree en X, pero la verdad es lo contrario a X. Daré mi propia respuesta al final de este capítulo. ¿Qué tiene esta paradójica pregunta que ver con el futuro? En el sentido más estricto, el futuro es solo el conjunto de todos los momentos que están por venir. Pero lo que hace del futuro algo único e importante no es el hecho de que esté por llegar, sino que será un tiempo en el que el mundo será diferente al mundo de hoy. En este sentido, si nada cambia en nuestra sociedad durante los próximos 100 años, entonces diremos que el futuro está a más de 100 años de distancia. Si las cosas cambian radicalmente durante la próxima década, entonces el futuro estará casi al alcance de la mano. Nadie puede predecir el futuro de manera precisa, pero todos sabemos dos cosas. Va a ser diferente y debe enraizarse en el mundo de hoy. La mayoría de las respuestas a la pregunta paradójica obedecen a distintos modos de ver el presente. Las buenas respuestas son aquellas que se acercan lo más posible a vislumbrar el futuro. De 0 a 1. El futuro del progreso. Cuando pensamos en el futuro, esperamos un futuro de progreso. Ese progreso puede adoptar dos formas. Progreso horizontal o extensivo significa copiar cosas que funcionan. Ir de 1 a n. El progreso horizontal es fácil de imaginar porque ya conocemos su aspecto. Progreso vertical o intensivo significa hacer nuevas cosas. Ir de 0 a 1. El progreso vertical es más difícil de imaginar porque implica hacer algo que nadie ha hecho antes. Si coges una máquina de escribir y construyes 100, has hecho un progreso horizontal. Si coges una máquina de escribir y construyes un procesador de textos, has hecho un progreso vertical. A gran escala, la palabra para progreso horizontal es globalización. Coger cosas que funcionan en alguna parte y hacer que funcionen en todo el mundo. China es el ejemplo paradigmático de la globalización. Su plan a 20 años vista es convertirse en lo que hoy es Estados Unidos. Los chinos se han limitado a copiar todo cuanto ha funcionado en el mundo desarrollado. Desde las vías férreas del siglo XVI, el aire acondicionado del siglo XX, y hasta ciudades enteras. Puede que se salten unos cuantos pasos por el camino, yendo directamente a la tecnología inalámbrica sin instalar líneas fijas, pero lo están copiando de todos modos. La palabra para vertical, el progreso de 0 a 1, es tecnología. El acelerado progreso de la tecnología de la información en décadas recientes ha convertido a Silicon Valley en la capital mundial de la tecnología. Pero no hay razón por la que la tecnología deba limitarse a los ordenadores. Entendida como es debido, cualquier modo nuevo y mejor de hacer las cosas es tecnología. Dado que la globalización y la tecnología son modos diferentes de progreso, es posible tener ambas, cualquiera de ellas, o ninguna de las dos al mismo tiempo. Por ejemplo, los años que van desde 1815 hasta 1914 conforman un periodo tanto de rápido desarrollo tecnológico como de rápida globalización. Entre la Primera Guerra Mundial y el viaje de Kissinger para retomar las relaciones con China en 1971, hubo un rápido desarrollo tecnológico pero no mucha globalización. Desde 1971, hemos visto una rápida globalización junto con un desarrollo tecnológico limitado, en su mayoría confinado a la tecnología de la información, IT. Esta era de globalización nos permite vislumbrar fácilmente que las décadas venideras están abocadas a traernos más convergencia y más de lo mismo. Incluso nuestro lenguaje cotidiano sugiere que creemos en una suerte de final tecnológico de la historia. La propia división del mundo entre los llamados países desarrollados y países en vías de desarrollo implica que el mundo desarrollado ya ha conseguido todo lo conseguible, y que las naciones más pobres solo necesitan ponerse al día. Sin embargo, yo no creo que eso sea cierto. Mi respuesta a la pregunta paradójica es que aunque la mayoría de la gente piensa que el futuro del mundo estará definido por la globalización, la verdad es que la tecnología es más importante.
Sin cambio tecnológico, si China duplica su producción de energía durante las 2 próximas décadas, también duplicará su contaminación. Si cada uno de los cientos de millones de hogares de la India viviera como viven los estadounidenses, utilizando las herramientas de hoy, el resultado sería medioambientalmente catastrófico. Propagar por el mundo los viejos modos de crear riqueza generará devastación, no riqueza. En un mundo de escasos recursos, la globalización sin nuevas tecnologías es insostenible. Las nuevas tecnologías nunca han sido una característica automática de la historia. Nuestros ancestros vivían en sociedades estáticas de suma cero, donde el éxito radicaba en apoderarse de las cosas de los demás. Rara vez se creaban nuevas fuentes de riqueza, y, a largo plazo, nunca se podía crear lo suficiente para salvar al individuo medio de una vida extremadamente dura. Luego, tras 10.000 años de avance intermitente que partió de la agricultura primitiva, pasando por los molinos de viento medievales, hasta los astrolabios del siglo XVI, el mundo moderno experimentó de pronto un implacable progreso tecnológico a partir del advenimiento de la máquina de vapor en la década de 1760, durante un periodo que se prolonga hasta 1970. Por consiguiente, hemos heredado una sociedad más rica de lo que ninguna otra generación anterior podía siquiera imaginar. Todas las generaciones, salvo la de nuestros padres y abuelos, es decir, durante la década de 1960, todos esperaban que este progreso continuara. Anhelaban un trabajo semanal de 4 días, una energía a precio de saldo, y vacaciones en la luna. Sin embargo, no sucedió. Los teléfonos inteligentes que nos distraen de nuestro entorno también nos distraen del hecho de que nuestro entorno es extrañamente arcaico. Solo los ordenadores y las comunicaciones han mejorado radicalmente desde mediados del siglo XX. Eso no significa que nuestros padres se equivocaran al imaginar un futuro mejor. Únicamente se equivocaron al esperar que sucediera de manera automática. Hoy nuestro desafío consiste en imaginar y crear las nuevas tecnologías que puedan hacer del siglo XXI un siglo más pacífico y próspero que el XX. Pensamiento Startup. Las nuevas tecnologías suelen provenir de nuevas startups. Desde los padres fundadores en política, pasando por la Royal Society en ciencias, a los 8 traidores de la Fairchild Semiconductor en el mundo empresarial, pequeños grupos de personas unidas por un sentido de misión han cambiado el mundo a mejor. La explicación más sencilla de esto es negativa. Es difícil desarrollar nuevas cosas en una gran organización, y más difícil todavía es hacerlo solo. Las jerarquías burocráticas son lentas, y los intereses creados huyen del riesgo. En las organizaciones más disfuncionales, afirmar que se está trabajando en algo se convierte en una estrategia mejor para escalar puestos que la propia acción de trabajar. Si este es el caso de tu compañía, deberías marcharte ipso facto. En el otro extremo, un genio solitario puede crear una obra clásica de arte o de literatura, pero nunca podrá crear una industria global. Las startups operan sobre el principio de que necesitas trabajar con otra gente para que las cosas salgan adelante, pero también necesitas mantener un tamaño lo suficientemente pequeño para poder llevarlas a cabo. Desde un punto de vista positivo, una startup es el mayor grupo de personas a las que puedes convencer para llevar a cabo el plan de construir un futuro diferente. La fortaleza más importante de toda compañía nueva es el pensamiento nuevo. Por encima de la agilidad que comporta, mantener un tamaño pequeño ofrece espacio para pensar. El presente libro aborda las preguntas que te debes plantear y responder para triunfar en el negocio de hacer algo nuevo. Lo que sigue no es un manual o un registro de conocimientos, sino un ejercicio de pensamiento. Porque eso es precisamente lo que una startup debe hacer. Cuestionar las ideas recibidas y repensar el negocio desde cero. Capítulo 2. Festeja como si fuera 1999. Nuestra pregunta paradójica, dígame una verdad importante para usted con la que concuerden muy pocas personas, es difícil de responder directamente. Tal vez sea más fácil empezar con una cuestión preliminar. ¿Con qué está de acuerdo todo el mundo? En individuos particulares, rara vez se aprecia la locura, pero en grupos, partidos políticos, naciones y eras, es la norma, escribió Nietzsche, antes de volverse loco. Si puedes identificar una creencia popular delirante, puedes encontrar lo que se esconde detrás de esta.
La verdad paradójica. Consideremos una proposición elemental. Las empresas existen para ganar dinero, no para perderlo. Esto debería ser una cuestión evidente para cualquier persona que piense. Sin embargo, no fue algo tan obvio para muchos a finales de la década de 1990, cuando ninguna pérdida era lo suficientemente grande como para ser descrita como una inversión en un futuro todavía más grande y brillante. La creencia popular de la nueva economía aceptó el número de visitas a una página como una métrica económica más autorizada y con más visión de futuro que algo tan común como los beneficios. Retrospectivamente, las creencias convencionales siempre aparecen de manera arbitraria y equivocada. En cuanto una colapsa, denominamos a la vieja creencia burbuja. Pero las distorsiones ocasionadas por las burbujas no desaparecen cuando éstas estallan. La locura de Internet de la década de 1990 fue la mayor burbuja que se conoce desde el crack del 29, y las lecciones aprendidas a posteriori definen y distorsionan casi todo el pensamiento que hoy existe sobre la tecnología. El primer paso para pensar con claridad es preguntarnos qué pensamos sobre el pasado. Una rápida historia sobre los años 90. Los años 90 tienen una buena imagen. Solemos recordarlos como una década próspera y optimista que resultó acabar con el boom y el estallido de Internet. Pero muchos de aquellos años no fueron tan alegres como sostiene nuestra nostalgia. Hemos olvidado con creces el contexto global que generó los 18 meses de la locura.com al final de la década. Los 90 empezaron con una explosión de euforía cuando en noviembre de 1989 cayó el muro de Berlín. Duró poco. A mediados de 1990, Estados Unidos sufría una recesión. Técnicamente esta recesión terminó en marzo de 1991, pero la recuperación fue lenta y el desempleo siguió incrementándose hasta julio de 1992. La industria manufacturera nunca se recuperó del todo. El giro hacia una economía de servicios fue largo y doloroso. El periodo que va desde 1992 hasta finales de 1994 fue una época de malestar general. Las imágenes de soldados estadounidenses muertos en Mogadiscio, Somalia, salpicaban las noticias por cable. La ansiedad sobre la globalización y la competitividad de Estados Unidos se intensificaron a medida que el trabajo se desviaba a México. Este trasfondo pesimista sacó de la Casa Blanca al entonces presidente número 41 George Bush, y significó cerca de un 20% de votos a Ross Perot. Los mejores resultados para un candidato de un tercer partido desde Theodore Roosevelt en 1912. Y lo que quiera que reflejara la fascinación cultural por Nirvana, el grunge y la heroína nada tenía que ver con la esperanza o la confianza. Silicon Valley también estaba de capa caída. Japón parecía estar ganando la batalla de los semiconductores. Internet todavía tenía que despegar, en parte porque su uso comercial estuvo restringido hasta finales de 1992, y en parte debido a la falta de navegadores web de fácil uso. Resulta significativo que, cuando yo llegué a Stanford en 1985, la economía, y no la ciencia informática, fuera la carrera más popular. A la mayoría de los estudiantes del campus, el sector tecnológico les parecía idiosincrásico e incluso poco sofisticado. Internet cambió este panorama. El navegador Mosaic se lanzó oficialmente en noviembre de 1993, ofreciendo a la gente de a pie un modo de conectarse a la red. Mosaic se convirtió en Netscape, que lanzó su navegador, Navigator, a finales de 1994. La adopción de Navigator creció tan rápidamente, de un 20% de cuota en el mercado de navegadores en enero de 1995 a un 80% en menos de 12 meses, que Netscape pudo salir a bolsa en agosto de 1995, pese a ser todavía poco rentable. En cuestión de 5 meses, las acciones de Netscape se habían disparado de $28 a $175 la acción. Otras compañías tecnológicas también explosionaron. Yahoo entró en el mercado de valores en abril de 1996 con una valoración de $848 millones. Amazon hizo lo propio en mayo de 1997, tasada en $438 millones. En la primavera de 1998, las acciones de ambas compañías se habían multiplicado por 4.
Los escépticos cuestionaban que las ganancias y los múltiples ingresos fueran más altos que los generados por compañías ajenas a Internet. Era fácil concluir que el mercado se había vuelto loco. Esta conclusión era comprensible pero inapropiada. En diciembre de 1996, más de 3 años antes de que la burbuja estallara, el presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, advirtió que la euforia irracional podía haber elevado indebidamente el valor de los activos. Los inversores tecnológicos estaban eufóricos, pero no está claro que fueran tan irracionales. Resulta demasiado fácil olvidar que las cosas no iban muy bien en el resto del mundo durante aquellos años. En julio de 1997, estalló la crisis financiera de Asia Oriental. El capitalismo del amiguismo y la enorme deuda externa doblegaron a las economías tailandesa, indonesia y surcoreana. A esta crisis le siguió otra, la del rublo en agosto de 1998, cuando Rusia, paralizada por los déficits fiscales crónicos, devaluó su moneda y dejó de pagar su deuda. Los inversores estadounidenses se pusieron nerviosos ante una nación con 10.000 bombas nucleares y sin dinero. El índice Dow Jones se desplomó más de un 10% en cuestión de días. La gente tenía buenas razones para preocuparse. La crisis del rublo desató una reacción en cadena que provocó la caída del Long Term Capital Management, LTCM, un fondo de cobertura estadounidense altamente apalancado. LTCM acabó perdiendo $4.600 millones en la segunda mitad de 1998, y todavía le quedaban más de $100.000 millones en obligaciones cuando la Reserva Federal intervino con un rescate masivo, bajando los tipos de interés para evitar un desastre sistémico. Europa tampoco lo estaba haciendo mucho mejor. El euro se puso en marcha en enero de 1999 con gran escepticismo y apatía. Subió hasta $1.19 en su primer día en el mercado, pero se desplomó hasta 83 centavos de dólar en 2 años. A mediados del año 2000, los bancos centrales del G7 tuvieron que apoyarlo con una intervención de miles de millones de dólares. De modo que el telón de fondo para la corta locura de las .com iniciada en septiembre de 1998 era un mundo en el que nada más parecía funcionar. La vieja economía no podía afrontar los desafíos de la globalización. Algo tenía que funcionar, y hacerlo a lo grande, si el futuro iba a ser mejor en todo. Pruebas circunstanciales demostraban que la nueva economía de Internet era el único camino a seguir. La fiebre de las .com. Septiembre de 1998. La fiebre de las .com fue intensa pero breve. 18 meses de locura desde septiembre de 1998 a marzo de 2000. Fue la fiebre del oro de Silicon Valley. Había dinero por doquier, y no faltaban personas entusiastas, a menudo poco formadas, para perseguirlo. Cada semana, decenas de nuevas startups competían para montar la fiesta de despegue más lujosa. Las fiestas de aterrizaje eran mucho más escasas. Millonarios en acciones acumulaban facturas de miles de dólares en cenas que trataban de pagar con las acciones de sus startups. A veces incluso funcionaba. Legiones de personas se fugaron de sus onerosos empleos para fundar o unirse a las nuevas startups. Un universitario que conocí de 40 y tantos años dirigía 6 compañías diferentes en 1999. Por lo general, se considera raro que un universitario tenga 40 años. Por lo general, se considera una locura crear media decena de compañías a la vez. Pero a finales de la década de los 90, la gente podía pensar que se trataba de una combinación ganadora. Todo el mundo debería haber sabido que la fiebre era insostenible. Las compañías más exitosas parecían abrazar una suerte de modelo antiempresarial mediante el cual perdían dinero a medida que crecían. Pero cuesta culpar a la gente por bailar al son de la música. La irracionalidad era racional. Habida cuenta de que anexando el nombre de tu empresa, podías duplicar su valor de la noche a la mañana. El boom de las .com. PayPal manía. Cuando dirigía PayPal a finales de 1999, estaba aterrado, no porque no creyera en nuestra compañía, sino porque parecía que todo el mundo en Silicon Valley estaba dispuesto a creer cualquier cosa. En todas partes se encontraba gente creando y reconvirtiendo compañías con una indiferencia alarmante.
Un conocido me contó cómo había planeado una OPA desde su sofá antes de crear su empresa, y cómo en ningún momento pensó que aquello fuera extraño. En este tipo de entorno, actuar con cordura empezaba a parecer algo excéntrico. Al menos PayPal tenía una gran misión por delante, el tipo de misión que los escépticos post-burbuja definirían a posteriori como grandiosa. Queríamos crear una nueva moneda que sustituyera al dólar estadounidense. Nuestro primer producto permitía a la gente transferir dinero de una Palm Pilot a otra. Sin embargo, nadie le encontró utilidad a aquel producto a excepción de los periodistas, que lo votaron como una de las 10 peores ideas de 1999. Las Palm Pilot seguían siendo demasiado exóticas en aquel entonces, pero el correo electrónico ya era un lugar común, de modo que decidimos crear un modo de mandar y recibir pagos por este medio. En el otoño de 1999, nuestro producto de pago por correo electrónico funcionaba bien. Cualquiera podía acceder a nuestra página web y transferir dinero fácilmente. Pero no contábamos con suficientes clientes, el crecimiento era lento y los gastos se acumulaban. Para que PayPal funcionara necesitábamos atraer a una masa crítica de al menos 1 millón de usuarios. La publicidad era poco efectiva para justificar su coste. Los posibles acuerdos con grandes bancos seguían fracasando. Así que decidimos pagar a la gente por registrarse. Dábamos a los nuevos clientes $10 por inscribirse, y otros $10 más cada vez que nos recomendaban a un amigo. Esto nos aportó cientos de miles de nuevos clientes y una exponencial tasa de crecimiento. Por supuesto, esta estrategia de adquisición de clientes era insostenible por sí sola. Cuando pagas a gente para que sea tu cliente, el crecimiento exponencial significa estructura de costes de crecimiento exponencial. Los costes desorbitados eran comunes en Silicon Valley durante aquellos años, pero nosotros pensamos que nuestros enormes costes eran sensatos. Con una gran base de usuarios, PayPal tenía un camino claro hacia la rentabilidad, cobrando una pequeña cuota en las transacciones de los clientes. Sabíamos que necesitábamos más financiación para conseguir esa meta. También sabíamos que el boom terminaría tarde o temprano. Dado que no contábamos con la fe de los inversores para salvar nuestra misión del inminente colapso, nos movimos rápido para recaudar fondos mientras pudimos. El 16 de febrero de 2000, el Wall Street Journal publicó una historia glorificando nuestro crecimiento viral y sugiriendo que PayPal valía $500 millones. Tras recaudar 100 millones al mes siguiente, nuestro principal inversor confirmó la estimación del periódico. Otros inversores se apresuraron todavía más. Una empresa surcoreana nos transfirió $5 millones sin negociar previamente un acuerdo y sin firmar documento alguno. Cuando traté de devolver el dinero, no quisieron decirme dónde remitirlo. En marzo de 2000, la ronda de financiación nos compró el tiempo suficiente para que hiciéramos de PayPal un éxito. En cuanto cerramos el trato, la burbuja estalló. Lecciones aprendidas. Porque hablan de 2000, festéjalo. Vaya. Se acaba el tiempo. Así que esta noche voy a festejar como si fuera 1999. Prince. El Nasdaq subió hasta un máximo de 5.048 a mediados de marzo de 2000 y luego cayó a 3.321 a mediados de abril. Cuando se desplomó hasta 1.114 en octubre de 2002, el país llevaba tiempo interpretando el colapso del mercado como una suerte de juicio divino en contra del optimismo tecnológico de la década de 1990. La era de la cornucopia se reveló como una era de avaricia enloquecida y se dio definitivamente por zanjada. Todo el mundo aprendió a tratar el futuro como algo esencialmente incierto, y a tildar de extremista a cualquiera que tuviera planes lo suficientemente ambiciosos como para proyectar su negocio a un año vista en lugar de a un trimestre. Estallido de la burbuja.com. La globalización sustituyó a la tecnología como la esperanza del futuro. Dado que la migración del ladrillo al clic en la década de 1990 no funcionó como se esperaba, los inversores volvieron al ladrillo, brick en inglés, y al BRICS, siglas que se utilizan para referirse conjuntamente a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, centrándose de nuevo en la globalización. El resultado fue una nueva burbuja, esta vez del sector inmobiliario.
Los emprendedores que se dieron el batacazo con Silicon Valley aprendieron del colapso de las .com 4 grandes lecciones que todavía hoy rigen el pensamiento empresarial. 1. Haz progresos graduales. Las grandes visiones inflaron la burbuja, de modo que no deberían consentirse. Cualquiera que afirme ser capaz de hacer algo grande es sospechoso, y cualquiera que quiera cambiar el mundo debería ser más humilde. Los pequeños pasos paulatinos son el único camino seguro hacia adelante. 2. Mantente esbelto y flexible. Todas las compañías deben ser esbeltas, ágiles, que es lo mismo que decir no planificadas. No deberías saber lo que tu negocio hará en el futuro. La planificación es arrogante e inflexible. En cambio, deberías intentar cosas, repetir y tratar el emprendimiento como una experimentación agnóstica. 3. Mejora la competitividad. No trates de crear prematuramente un nuevo mercado. El único modo de saber que tienes un negocio de verdad pasa por empezar con un cliente ya existente, así que deberías construir tu compañía mejorando productos reconocibles ya ofrecidos por competidores exitosos. 4. Céntrate en el producto, no en las ventas. Si tu producto necesita de publicidad o de vendedores para venderlo, no es lo suficientemente bueno. La tecnología se basa fundamentalmente en el desarrollo del producto, no en la distribución. Es evidente que la publicidad de la era de la burbuja fue un desperdicio, de modo que el único crecimiento sostenible es el crecimiento viral. Estas lecciones se han convertido en dogmas en el mundo de las startups. Aquellos que hagan caso omiso de ellas están abocados a vivir el mismo destino aciago que vivió la tecnología en la gran debacle de 2000. Y, sin embargo, los principios opuestos son quizá más correctos. 1. Es mejor arriesgar la audacia que la trivialidad. 2. Un mal plan es mejor que ningún plan. 3. Los mercados competitivos destruyen los beneficios. 4. Las ventas importan en la misma medida que el producto, no más. Es cierto que hubo una burbuja en la tecnología. Los últimos años de la década de 1990 fueron años de una arrogancia desmedida. La gente pensaba ir de 0 a 1. Muy pocas startups lo consiguieron de verdad, y muchas nunca pasaron de hablar de ello. Pero la gente entendió que no teníamos más elección que encontrar modos de hacer más con menos. Es evidente que los niveles del mercado en marzo de 2000 fueron un pico de locura. Menos obvio pero más importante es que también fue un pico de claridad. La gente miraba al futuro a largo plazo, se dio cuenta de lo valiosas que eran las nuevas tecnologías para llegar allí a salvo, y se creyó capaz de crearlo. Hoy seguimos necesitando las nuevas tecnologías, y tal vez sigamos necesitando algo de la euforía y la arrogancia de 1999 para conseguirlo. Para construir la siguiente generación de compañías, debemos abandonar los dogmas creados tras la debacle. Eso no significa que las ideas contrarias sean una verdad absoluta. No podemos escapar de la locura de las multitudes rechazándolas dogmáticamente. En cambio, si lo que hacemos es preguntarnos, ¿cuánto de lo que sabemos sobre la empresa se ha conformado por reacciones equivocadas ante errores pasados? Lo más contestatario no es oponerse a la multitud sino pensar por ti mismo.